Hola chicos, vamos con el punto 3 del libro de la unidad de fluidos, la unidad 4 fluidos, ¿vale? En el anterior vídeo, aunque puse 4.1, pero era 4.1 y 4.2, ¿vale? Los dos primeros puntos. Y entonces en este vídeo veré el tercer punto, presión hidrostática. Lo primero de todo, deciros que la hidrostática también llamada estática de fluidos, ¿vale? Es la parte de la física que se encarga de estudiar los fluidos cuando están en estado de equilibrio, ¿vale? Estado de equilibrio, para que os hagáis una idea, es cuando, por ejemplo, el agua está dentro de un recipiente, de un vaso, ¿de acuerdo? No está en movimiento. Eh, entonces, el primer concepto que tenemos en el libro, pues si vosotros tenéis un vaso, ¿vale? Lleno de agua, ese agua está produciendo fuerza, una fuerza, ¿vale? ¿Dónde produce fuerza? Pues para empezar en el recipiente en el que está metido, ¿vale? Y si metemos un objeto dentro del agua, sobre el objeto. Y, por ejemplo, la fuerza que hace sobre el vaso sería perpendicular a la pared del recipiente, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente para que os quedéis con la idea. Entonces vamos a definir la fórmula de la presión hidrostática. Entonces tenemos que la presión hidrostática, partimos de la fórmula fuerza es igual a masa por gravedad. No va a ser la fórmula final, pero partimos de esta, ¿de acuerdo? Esta fórmula. Y vimos en el punto anterior que la densidad era igual a la masa partido el volumen. Pues voy a despejar la masa de esta ecuación, que va a ser densidad por volumen. Pues ahora tendré que la fuerza, en vez de masa por gravedad, va a ser la masa, como es densidad por volumen, va a ser densidad por volumen por gravedad. ¿Vale? Eh, volumen, perdón, con V. Es una V mayúscula, quiere decir, ¿vale? Bien. Ahora el volumen, lo vamos a sustituir por la siguiente expresión. Cuando nosotros tenemos, va a ser un poco complicado que dibuje yo aquí un vaso, pero imaginad que tenéis una moneda en el fondo de un vaso, ¿vale? Vamos a ver, imaginad que esto es un vaso. Bueno, más o menos, y este es el agua, ¿vale? Bien, el volumen que tenemos del líquido sobre la moneda, el volumen es igual a este rectángulo que tenemos aquí. Es la altura de la capa de agua que hay por encima de la moneda por la superficie de la moneda, ¿vale? Tenemos que es esta altura, la altura que hay desde la moneda hasta la orilla del agua, hasta la superficie, ¿vale? Multiplicado por la superficie de la moneda, ¿vale? Superficie de la moneda, que lo voy a llamar con S mayúscula. Bien, pues entonces tenemos que es H por S, ¿de acuerdo? Sustituimos. La fuerza es igual a la densidad por H por S, esta superficie, y por la gravedad. Vale, y de aquí vamos a hallar la presión. ¿Vale? La fórmula de la presión vimos que era fuerza entre superficie. La fuerza, en este caso, lo vamos a cambiar por el peso, ¿vale? Ya que actúa la fuerza de la gravedad en este caso, partido de superficie.
Y todo este peso, ¿vale? Lo voy a sustituir, aquí no lo había dicho, pero bueno, aquí utilizo, realmente es la fuerza, pero es el peso, ¿vale? Pues todo el peso lo voy a sustituir por esta fórmula que tengo aquí. D por H por S y por G. Partido de S. Aquí hay dos factores que puedo simplificar, que es la superficie, ¿vale? Se repiten arriba y abajo. Y concluimos que la presión es igual a la densidad por la altura, ¿vale? O profundidad, ¿vale? Y por la gravedad, ¿vale? Lo pongo aquí. Entonces tenemos que la presión, llamada hidrostática en este caso, ¿vale? Es igual a D por G por H, donde D es densidad, G gravedad, ¿vale? 9,8 y H es la profundidad. ¿Vale? Aquí quería poner dónde. Vale. Entonces tenemos aquí la ecuación fundamental de la presión hidrostática. Y que es la fórmula que utilizaremos. Vamos a intentar hacer bien el cuadradito, a ver si me sale bien. Ahora. Muy bien. A partir de esta fórmula, vamos a ver el principio fundamental de la hidrostática, ¿vale? Principio fundamental hidrostática. Que os leo y ahora os explico, ¿vale? Si tenemos dos puntos en el interior de un líquido que, que, está en equilibrio y es homogéneo, es decir, homogéneo significa que está dentro de agua, está dentro de aceite, ¿vale? Pero el mismo líquido. Entonces, la diferencia de presión entre dos puntos, que están a diferente profundidad, ¿vale? Es el producto de la densidad del líquido por la gravedad y por la diferencia de profundidades. Es decir, tenemos dos puntos, ¿vale? Dentro de un vaso, por ejemplo, que están a diferentes profundidades. Pues esto va a ser D igual por G por H. Pero H en este caso, ¿vale? H es igual a la diferencia de profundidades entre ambos puntos. Supongo que os imaginaréis esto, pero vamos a ver. Esto es un punto dentro de un vaso, ¿vale? Lo vamos a hacer igual aquí. Este es el punto A y este es el punto B, ¿vale? Pues H sería la diferencia de profundidad, ¿vale? Entonces sería eh, este trozo de aquí, ¿de acuerdo? Que separa esta parte, este segmento que separa A y B. ¿Vale? Quito estos dos puntos de aquí. Por último, os quiero comentar también que nosotros cuando estamos estudiando las presiones, no solo existe la presión hidrostática, sino que también existe la presión atmosférica, ¿vale? La presión no solo existe dentro de los líquidos. Entonces, tenemos que la presión a la que está sometida cualquier objeto, a ver, esto, formas, la presión total a la que está sometido, imaginar una moneda dentro de un vaso de agua, va a ser igual a la presión hidrostática, la que hemos calculado, ¿vale? Con la fórmula de aquí arriba, más la presión atmosférica.
¿vale? ¿Qué pasa si digamos que un objeto, si estamos fuera del agua, ¿vale? Si estamos fuera del agua, ¿vale? La presión hidrostática sería cero, ¿de acuerdo? Si la profundidad es, ¿vale? Si h, la profundidad es cero, entonces esto se elimina y solo habría presión atmosférica, ¿vale? Eh, Supongo que esto lo comprendéis. Y luego, por otro lado, volviendo al principio fundamental de la hidrostática, también podemos obtener la siguiente conclusión, ¿vale? Si dos puntos, aquí, si A y B están a la misma profundidad, ¿qué es lo que va a pasar? Que la diferencia de profundidades es cero también y por tanto la presión de A va a ser igual a la presión de B, ¿de acuerdo? En el caso de que A y B estén a la misma profundidad. Voy a intentar explicar uno de los ejercicios que hay en el libro, el 9 de la página 87. Dice, un vaso cilíndrico de 6 centímetros de diámetro está lleno de agua hasta una altura de 10 centímetros. ¿Cuál es la presión en el fondo? Bien, tenemos en el apartado A, ¿cuál es la presión en el fondo? Tenemos que la presión es igual a D por G y por H. Vale. Tenéis ahí la densidad del agua, ¿de acuerdo? La densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, que lo multiplicamos por G, 9,8, y por la profundidad, cuidado porque la profundidad tenéis que pasarlo a metros, ¿vale? Entonces esto es igual a 0,1 metros. Vale, todo esto es igual a 980 pascales. Vale, vamos con el apartado B. Dice, ¿cuál es la fuerza ejercida sobre el fondo? Bien, el fondo eh, tenemos que ver qué forma tiene. El fondo es un círculo. Es verdad que no hay ningún objeto dentro, ¿vale? Pero el objeto en sí es, digamos, el culo del vaso, ¿vale? Entonces el culo del vaso tiene forma de círculo y tenemos que hallar la superficie de este círculo. La superficie del círculo es pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Pues tenemos que es pi por el radio, nos da el diámetro. Si nos dan el diámetro, el radio es la mitad, que serían 3 centímetros, ¿vale? Si lo pasamos a metros, sería 0,03 metros, ¿vale? Al cuadrado. Y esto es igual a 0,003 metros cuadrados, ¿vale? Ya obtenemos la superficie en metros cuadrados. Por tanto, ¿cuál va a ser la presión? Perdón, ¿cuál va a ser la fuerza ejercida sobre el fondo? Bueno, si tenemos que la presión es fuerza partido de superficie, despejamos la fuerza, que es igual a presión por superficie, ¿vale? Entonces tenemos que la fuerza es igual a la presión que era 980 pascales por la superficie que es 0,03 metros al cuadrado. Resultado 2,94 newton. ¿De acuerdo? Bueno, he tratado de hacer el ejercicio un poquito más, que había más complicado, pero luego ensayaremos unos más sencillitos. Aquí tenemos los dos resultados del ejercicio. Muy bien, hasta luego.